María Valtorta, Los Cuadernos 1944, mes de noviembre. 1 de noviembre, esta mañana, a las 6, he tenido una visión que, al menos en parte, dejará incrédulos a algunos, pero que para mí, ha sido motivo de consuelo y también de pena. Veía el elevado paraíso con su innumerable y gozosa población de santos en la bienaventuranza de la contemplación de Dios. Los espíritus infinitamente cándidos que estaban absortos en la visión de Dios eran como incalculables luces de amorosas llamas. Todos tenían el rostro y el amor fijos en un punto, la Santísima Trinidad. Pero en lo que llamaría el límite del cielo, justo allí donde comienza el reino beato, aparecía un espíritu diferente tanto en el aspecto como en el obrar. En efecto, el aspecto era de un candor menos reluciente, algo más opaco, casi diría ceniciento también en la fisonomía que, sin embargo, mostraba ya las características de los espíritus bienaventurados, rostro y miembros trazados solo con líneas de luz. Del mismo modo, su atavío, aun siendo blanco, no relucía, no era aún una luz hecha tela, como el de los otros. Parecía que acababa de salir de un lugar triste y tenebroso, que había oscurecido su traje y su color. También su actitud era diversa de la de los demás. Parecía luchar entre el deseo de adorar a Dios y el deseo de mirarme con extraña mirada, una mirada que parecía pedir disculpas, decirme, ahora sé, decirme, te quiero, decirme, gracias, decirme, estaba ciega, pero ahora veo. No sé cómo explicar, tenía un aspecto serio, casi triste y, sin embargo, plácido y sereno, un aspecto humilde y, sin embargo, majestuoso. Era mi madre. Y era inconfundible por lo semejante en el aspecto y la expresión, que era esa de los raros momentos, en que dejaba hablar a su corazón y a la razón. He buscado muchísimo a mi papá pero no le he visto. Y, sin embargo, creo que está en la gracia de Dios más que mamá. Cuánto le he buscado en medio de los rostros tan nítidos e identificables de los bienaventurados. Entonces mi dicha habría sido completa. Aunque ya he experimentado júbilo al verla a ella, a mamá, por quien tanto recé en vida y después de su muerte. Creo, aunque no sé si es exacto lo que creo, que acaba de terminar su expiación o que está a punto de terminarla, que está allí en el umbral, en el límite entre el purgatorio y el paraíso y que por eso es menos resplandeciente que los demás, está menos absorta en Dios que ellos y muestra aún la necesidad de recordar la tierra y también un impulso, surgido de su renacer en la perfección, el impulso de decirme ahora, todo lo que nunca ha sentido la necesidad de decirme, ni siquiera en su último día, y de remediar todo su intransigente y soberbio egoísmo. Sé que quienes la conocieron no creerán en una expiación tan rápida. Pero pienso que Jesús ha querido que yo lo supiera, para estar menos desconsolada. Me deleito con el recuerdo de todo lo que he visto y bendigo por ello al Señor. 3 de noviembre, luego Jesús me dice, y me lo dice solo para mí, debes usar como único saludo para todos, ese saludo que te gusta tanto, es decir, mi saludo, que la paz sea contigo. Así se trate de mi vicario, salúdale como yo he saludado y te he enseñado a saludar. ¿Acaso la paz no es Dios mismo? ¿Acaso alabar la paz, que reconocemos como la cosa más hermosa, no es alabar a Dios mismo? Por lo tanto, di, que la paz sea contigo. Y no debes decir con usted, tienes que decir contigo, así como lo decía yo. Y si te sucediera tener que entrar en una casa, di, que la paz sea en esta casa. No existe un saludo más vasto, más dulce, más santo, más fiel a mi recuerdo, que este. Adiós. Que la paz sea contigo. 9 de noviembre, veo una figura alta, hermosa, imponente, luminosa, risueña por una leticia paradisíaca, y oigo una voz sonora, de tonos dulces. Ese tono me recuerda a los aterciopelados y amorosos matices de la voz de la Magdalena, mientras que el acento evoca el habla toscana más genuina. Me dice, hermana, también yo he venido. Escribe mis palabras, te causarán júbilo y una enorme paz. La aparición espera a que tome el cuaderno y escriba esto. Luego vuelve a hablar, soy Catalina. Vacilas entre amarme y no amarme, porque eres semejante a mí, pero aún así, te turba mi fuerza. Dulce hermana mía, ¿por qué te turba? ¿No sabes, acaso,
que mi fuerza es la misma que está en ti, es decir, la fuerza del dulce Cordero desangrado? Oh, toda su sangre está en los que le aman. Y por esta sangre que es fuego, podemos en el mundo y en el cielo, alegrarnos. ¿Acaso el que lleva consigo esa sangre puede no ser fuerza y fuego? ¿No sabes que esa sangre es néctar de Dios y lleva en sí la esencia de Dios, es decir, la caridad perfecta? Alégrate, hermana. Está bien que también tú, que eres cordera y halcón, hayas tenido a tu tuldo. Está bien. Con tu pico amoroso, has logrado raptar una presa mayor que la que logré yo en el palco. El mío era un delincuente innato. El tuyo era un delincuente por Satanás y en el espíritu. Oh, dulce cordera de mi pastor, tú le has conducido al mismo prado, es decir, al prado de las tres virtudes y de las infinitas verdades. Has dado sangre y fuego. Y sangre y fuego tendrás aquí por diadema y por vestido. Adiós, hermana. Que la paz, o sea, el dulce cordero desangrado, sea siempre contigo. Nota aclaratoria, esta Catalina, se refiere a Catalina de Siena, santa y ahora doctora de la Iglesia, y con Tuldo se refiere al joven que, habiendo sido condenado a muerte, fue asistido por Santa Catalina y murió santamente. Fin nota aclaratoria. 10 de noviembre, lo primero que he tenido hoy es esa carta que, si hubiera debido escribir yo, habría sido mucho más mordaz. Luego ha hablado por primera vez Santa Catalina de Siena. Luego he tenido las dos visiones y, al presentarme la segunda, Jesús dice, escribe hoy. Mañana estarás tan mal físicamente, que no podrás hacer nada. En efecto, desde ayer estoy sufriendo y sufro tanto, que me siento aún más enferma, que de costumbre. A veces, las personas comunes son tan crueles, como los asesinos. Que Dios sea misericordioso con ellas. Me alegra que Giuseppe parta con el viático de las palabras de la carta, que aquí adjunto y las del dictado de Santa Catalina. Ha llorado como un niño, especialmente cuando Jesús me ordenó darle la medalla de hija de María, que me era tan querida, sobre todo porque era un recuerdo de mi colegio. En ella está escrito, Madre, vuelve a nosotros tus ojos y protégenos. Así sea. Los que piensan que tengo demasiado apego a las cosas, porque me hace sufrir lo que sabe a profanación, quizás se rectificarían al ver que, sin discutir, es más, con gozosa y rápida voluntad, he desenganchado del rosario, esa medalla y también otras dos. Las tres tenían la imagen de la Virgen y las tres me eran muy queridas, no por ser de plata, sino por un valor afectivo, como recuerdos. Una se la di a Paola, a quien ya le había dado, porque me lo pidió, un crucifijo muy valioso para mí, porque había estado entre las manos sin vida de papá y mamá, un pequeño crucifijo que pertenecía a este rosario, que también estará entre mis manos, cuando yo muera. Otra medalla se la di a Titina y por último esta, que para mí es la más querida, se la di a Giuseppe. Más aún, la primera que di fue la de Giuseppe, porque la orden se refería a él. A Paola y a Titina se las di, para no crear deseos y añoranzas. Y además, con tal de que la Virgen les salve a todos. Intenté la última prueba con sus dictados, sobre la primera infancia y la niñez, y vencí. Ahora he terminado mi misión diaria. Él se va lejos, pero Satanás es tan maligno. Se lo encuentra en todas partes y los hombres, incluso de aquellos que menos se pensaría, son los instrumentos de que se sirve para que torturen a sus semejantes. Él se va lejos, que la Virgen le salve. Cuando Jesús me dijo, dale a Giuseppe tu medalla de hija de María, terminó la frase sonriendo y diciendo, y la que está de rodillas ante la Madre, Santa Inés, eres tú, y lo haces por tu primo. Sí, rezaré por este que Catalina llama Tutuldo, para que encuentre placer en el prado de las tres virtudes, a las 15 horas, heme aquí, sola. Los parientes han partido. Ahora ya no tengo cerca de mí, a nadie de mi sangre. Hay solo extraños, más o menos buenos. Y cuando yo muera, habrá solo extraños. Y cuando me entierren, habrá solo extraños. Habrá siempre solamente extraños. Nota aclaratoria, se menciona a Giuseppe Belfanti, primo de la madre de la escritora también a Ana, llamada Titina, era su esposa en segundas nupcias y Paola era su hija e hijastra de Titina. Toda la tragedia de mi condición,
se perfila para mí, sin velos lastimeros ni afectuosos que maten los ángulos más cortantes, que espadas. Y todo esto me sucede aquí, donde ni siquiera le tengo a usted, ni estoy rodeada por las cosas de mi casa. Solo esto hubiera querido yo de Dios, que esta partida se produjera estando yo en mi casa y con usted cerca. Y creí, como me parecía correcto, que me fuera concedido. Oh, Paola, Giuseppe, Titina, a veces he sufrido también por vuestra culpa. Sin embargo, ¿cómo os voy a extrañar? Ahora sí que me he quedado completamente huérfana, y con la certeza de no ver nunca más esos rostros familiares que por tantos meses, 15 meses y medio, he visto siempre en esta casa. Y, dado que cada vez estoy más enferma, ¿quién me asistirá cuando Marta salga? Y cuando, por una fuerte crisis, esté ya moribunda, ¿quién me auxiliará mientras Marta va en busca de ayuda? Oh Paola, Giuseppe, Titina, yo sufría si os alejabais de mí aunque fuera por una hora. No os lo decía, pero sufría. Y lo que me ha hecho aún más odioso este lugar, es que estaba recluida aquí arriba y os veía y os oía mucho menos. Era tan feliz en esas noches en que Paola dormía conmigo. Me parecía haber vuelto al tiempo en que, en el centralino, velaba por ella, que era ya una niña sin madre. Ahora ya no hay más nada. Nunca habrá más nada. Ya lo sé, tenía que suceder. He rezado para que sucediera, dado que lo deseabais. Pero sufría ante esa perspectiva. Vuestra regocijada prisa por partir, me envenenó la onomástica. No os lo dije, pero cuánto sufrí. Marta lo sabe. Os lo he dado todo, como pariente, como amiga, como cristiana. Os he dado mucho más que cosas materiales, que para mí siempre han equivalido a la nada. Os he dado el corazón y el espíritu. Ahora puedo decirlo, os defendí a fuerza de penitencias. En las enfermedades, en los peligros, en los viajes, pagaba yo por vosotros, Paola, Giuseppe, Titina y también por ti, Gigi, no sabes cuánto recé por ti. Os he llevado a la salvación y a lo alto. Ahora seguiré rezando, con el corazón sangrante por el desgarramiento que me provoca vuestra separación. Queredme. Queredme aún más allá de esta vida, que espero que se prolongue por poco tiempo aún, porque en la tierra ya no hay lugar para la pobre María, y porque anhelo que se me abran las puertas del cielo. Si hubiera podido teneros a mi lado en esa hora. Queredme. Por cristianos, por amigos y parientes, queredme como a una pariente, a una amiga, a una cristiana. ¿Quién sabe cuándo recibiréis este cuaderno, con esta página doliente? Quisiera Dios que, al mismo tiempo, supierais que ya estoy sumergida en la paz. Cuando lo recibáis, sabréis un poco más acerca de cómo os vi, y cómo era yo hacia vosotros. 11 de noviembre, ayer estaba tan abatida y me sentía tan mal, que no podía añadir nada más. Ni siquiera podía referirme al dulce consuelo que, en la noche entre el 9 y el 10, me brindó ante todo, y brevemente, María y luego, por mucho tiempo, Jesús. Lloraba con la cabeza debajo de las sábanas para que Paula y Marta que dormían conmigo, no me escucharan. Pensé que en unas horas ya no tendría a Paola, y lloré, desolada. Y oré. Mamá vino a rezar conmigo y a acariciarme. Pero se quedó muy poco. Se dio su lugar a Jesús, que con su brazo izquierdo me atrajo hacia su pecho y me estrechó tan fuerte, que en mi mejilla, apoyada sobre su corazón, sentía el calor de su carne mientras oía el latido regular y vigoroso de su corazón. Lo comparaba con el mío, que era como una pobre carreta tambaleante y desvencijada. En cambio, qué perfecto era el suyo. Jesús dejaba que siguiera así, dejaba que la tibieza de su pecho calentara al pobre gorrioncillo enfermo, helado, lloroso y que la música de su corazón lo desviara un poco de su tormento. ¿Sabe? Es hermoso descansar de este modo. Vi un rayo de luz que traspasaba la túnica de lana color marfil, a la altura de la herida del costado indicándola. Le pregunté, ¿por qué te hicieron esa herida? Y Jesús respondió en voz muy baja, susurrando entre mis cabellos, por el amor de Dios y de los hombres. Después de un tiempo, reteniéndome aún, rozó con su mano derecha el costado que me dolía tanto, entre el corazón y la pleura, y me dijo sonriendo, ¿por qué padeces este sufrimiento? Y le respondí, por el amor de Dios y de los hombres.
Entonces Jesús me estrechó aún más fuerte y me tuvo así, hasta que se calmó mi sufrimiento y me quedé casi adormecida sobre su pecho. Luego me depositó en el lecho como un papá amoroso, y se quedó allí para que dejara de llorar. ¿De qué modo le miraba? ¡Qué bello era! No hay cuadro alguno que se le parezca. No puede haberlo. Esto sucedió ayer por la noche. Esta noche, en cambio, desde las 2 de la madrugada en adelante, la pleuritis y la fiebre me hacían padecer atrozmente. He hecho de este modo la hora de la dolorosa. Y mientras contemplaba a la madre, que lloraba inclinada sobre el hijo, tendido sobre la piedra de la unción, miraba también a la Magdalena, que lloraba de rodillas, al pie del marmóreo lecho fúnebre, a Juan angustiado, erguido cerca de María, a la que miraba con ojos de niño atemorizado y lloroso, al ver a su nueva madre tan desconsolada, a las demás mujeres, que se agolpaban cerca de la abertura, a los 2 embalsamadores, que estaban en su rincón. Entonces, mi amonestador interior me ha dicho, alrededor del lecho fúnebre de Jesús, están los representantes de todo el género humano. La Magdalena representa la humanidad pecadora y arrepentida, Juan, la humanidad pura y consagrada, las mujeres piadosas, la humanidad de los creyentes, Nicodemo y José representan el mundo con las brumas de la ciencia, de la duda, del respeto humano. ¿Lo ves? Está todo. Es verdad. Nunca lo había notado. No he recibido nada más. Puesto que tengo tanta fiebre, Jesús me deja descansar. Pero no me abandona. Oh, está aquí. Ahora no sucede como en abril, cuando callaba y no se me mostraba. No puedo olvidar la tibieza de su carne, me parece que mi mejilla conserva aún ese calor y yo me la acaricio. Tampoco puedo olvidar el vigoroso toe, 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 de su corazón divino. Oh, mi Jesús. 12 de noviembre, también esta noche, como en la anterior, he estado con Jesús, desde las 2 de la madrugada, hasta el alba. Me ha dicho, aquí estoy, junto a mi pequeño Juan, para que no llore. Pero yo no lloraba. No he vuelto a llorar desde la otra noche. No se puede llorar si Él nos consuela. Y Él lo sabe. Esta noche me ha dicho sonriendo, he hecho otra vez el milagro de transformar las lágrimas en sonrisas, las espinas en rosas, la agitación en paz. Lo he logrado como cuando murió Giacomino y te acaricié por primera vez, para que no lloraras más. Mientras estaba apoyada en su pecho, me gusta tanto oír cómo late su corazón. Le he preguntado, ¿no hablas tampoco hoy, Jesús? Él me ha respondido, pero si hablo tienes que escribir y, por lo tanto, tendrás que apartarte de esta almohada. ¿Lo prefieres? No, Jesús. Prefiero quedarme así, a pesar de que tus palabras me hacen feliz. Pero lo he dicho por las almas. Mi pobre Juan, mi pequeño Juan, estás demasiado mal para que pueda hacerte escribir. Ya sabes que también soy médico, soy tu médico más grande, lo soy también para tu pobre cuerpo, que me sirve como instrumento y que no debe ser quebrantado. Por eso, yo soy severo con quien no te trata, como debe ser tratada una persona en tus condiciones, es decir, como un niño. Eres mi niño. Lo eres por ahora. Cuando estés mejor, volverás a ser Juan el menor. Ahora quédate aquí. Ya has visto qué experiencia tengo en acunar a los niños. Parezco un papá perfecto. Mas, ¿acaso no lo soy? ¿Acaso no he engendrado a todos mis santos? ¿Acaso no os he amado de modo tan perfecto, que he muerto para daros vida? Así es, Jesús. Entonces, ¿no me dictas nada para las almas? Oh, amada mendiga. ¿Quieres o quieres dar? Quiero y quiero dar. Dame tu sufrimiento. Es demasiado poco y demasiado corriente. Quiero dar más. Y, además, quiero algo para mí. ¿Quieres un regalo o un recuerdo? Lo que quieras, pero que sea algo que me hable de ti. Jesús me ha estrechado con fuerza y ha dicho, te daré algo que fue mío y que me darás por las almas. Y mientras Jesús seguía estrechándome contra su pecho, de modo que me quedaba libre, toda la parte izquierda del tórax, he sentido 2 latigazos, solamente 2, pero qué dolorosos. En todos los puntos, alrededor de 10, en que me habían golpeado las puntas nudosas del látigo, sentía un dolor semejante al de un proyectil, que penetrara en los huesos y en los órganos, mientras la piel escocía, donde la correa la había levantado. He sentido solo 2 latigazos.
Y Jesús me explica, no has recibido más que 2, porque hacen mucho mal, porque hacen demasiado mal. Y tú estás enferma. Dame el dolor del tormento que también yo padecí, ese dolor atroz, dámelo por las almas. Y ahora, quédate tranquila aquí, conmigo. Y me he quedado así, feliz y torturada, feliz en el alma, torturada en el cuerpo. Pero qué feliz. 14 de noviembre, Jesús no envía aún visiones y dictados. Me siento tremendamente mal. La pleuritis cumple bien su tarea en lo que queda de mis pulmones. Me falta el aire. El sufrimiento es agudo, la fiebre, alta, la debilidad, muy grande, también debido a las 3 hemorragias que tuve ayer. Pero no estoy triste por mis sufrimientos, ni tampoco por el silencio visual y auditivo con los demás. Estoy triste porque quisiera estar en mi casa y tenerle cerca a usted. Si estuviera también usted, no desearía nada más. Digo también, porque ya tengo el mejor de los enfermeros que podría tener, un enfermero que en las horas más tristes, no me deja nunca, mi Jesús. Me vela cuando me duermo y me acaricia cuando me despierto. Oh, no estoy sola, no. No ha querido que sintiera el alejamiento de los parientes. Y ha cubierto por completo, el puesto de los mismos, ha ocupado por sí mismo todo lugar vacío. Él bien sabe cómo es el corazón de la pobre María. Si no tuviera un corazón como este, no sabría ser lo que soy. También sabe que, aunque Él es mi todo, yo sigo necesitando dar y recibir afecto, mucho afecto, y que sufro cuando me arrancan el afecto. Sabe que no puedo sufrir más de lo que sufro, porque si no me destrozaría. Y entonces aumenta su ternura, hasta llegar a tener cuidados humanos. Aunque sus coloquios íntimos sean breves, qué inspiradas enseñanzas me da. Esta mañana me ha dicho, debes darle el cuaderno 12, a quienes te lo han pedido. Pero puede que el padre Migliorini no quiera que lo haga. Lo quiero yo. He dicho, que sean dados, continuo y medida, a quienes lo merecen y, en especial, a las comunidades que los piden para el propio bien. No todos son iguales en una comunidad. Mas los pocos que se asemejan, obtienen un provecho y, dado que la llama calienta a su alrededor, también los otros, por reflejo, mejoran aunque no se les hagan conocer los dictados, que no aceptarían por lo que son, es decir, como algo sobrenatural. El padre Toxi y el padre Fantoni merecen leerlos, y ha precisado exactamente, primero Toxi y luego Fantoni. Son sacerdotes ya formados y pertenecen todavía a la antigua escuela. También antaño había sacerdotes áridos. Los ha habido siempre. Pero los que se forman ahora, esos son mi pesar. Debes decirle todo esto al padre Migliorini. Te causan mucho dolor, Jesús. Mucho. Más que los azotes cuyo recuerdo aún está vivo con su atrocidad. Los azotes de la flagelación han sido comparados a los pecados sensuales. Es verdad, también estos me causan mucho dolor. Mas los sacerdotes idólatras, impuros, ateos, son flagelos aún más pesados e hirientes. Destrozan con los golpes y laceran con los garfios. Dices idólatras, impuros, ateos, Señor. Así digo. ¿Te parece imposible? No lo es. Son idólatras porque su adoración no está dedicada a mí. Se complacen en la ciencia y el poder. Se complacen de sí mismos. Son impuros porque, a pesar de ser puros en cuanto al cuerpo, cometen impurezas espirituales al profesar amor hacia quien no es Dios, o sea, no lo profesan hacia mí. Prefieren amar y conocer la ciencia humana y no a mí, que soy la sabiduría divina. Son ateos porque niegan en Dios el atributo de la potencia. Niegan el milagro. El milagro tiene muchos aspectos. Es un milagro tanto sanar a un enfermo, como impedir que alguien muera al caer desde gran altura. Es un milagro tanto multiplicar los alimentos, como hacer de quien no es nadie, el portavoz de Dios. Ellos niegan todo esto. Querrían poner límites a la omnipotencia divina, porque ellos mismos son tan limitados, que no solo no pueden dejar de desear lo que va más allá de los mezquinos límites de su capacidad de creer, sino que tampoco pueden aceptarlo. Y para persuadirse exigen pruebas, que son otros tantos actos de desconfianza. Y aún después de haberlas obtenido, siguen sin creer. No pueden creer.
Han perdido la inocencia del espíritu, la que os he dicho que es la condición necesaria para poseer el reino de los cielos. Si no sois semejantes a niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, yo creo también por ellos. No sufras. ¿Puede no sufrirse por ciertas cosas? No es posible. ¿Acaso tú puedes no sufrir, así sea solo por el recuerdo de un hecho que has juzgado ofensivo hacia María o hacia mí? De seguro lo tienes ante ti como una pesadilla. Y se trata de un hecho. Entonces, considerando que cada cosa que se ofrece por el bien del hombre es un don, ¿puedo no sufrir yo, cuando veo destrozar mis dones, mofarse de ellos, pisotearlos? Ante esa angustia de mi Jesús, no sé qué responder. Me quedo callada, con la cabeza reclinada sobre su pecho. Luego me atrevo a hacerle una pregunta que desde hace un mes me aflora a los labios, es decir, desde que Jesús ha hablado tan claramente sobre el caso Belfanti y Punturieri, etcétera, etcétera. Jesús, ¿qué debo hacer de esos 2 libros de Ubaldi? ¿Los quemo o se los doy al padre Migliorini? Por otra parte, como tú sabes, desde que eres mi maestro no leo absolutamente nada. No leo textos buenos y sacros para que no ejerzan influencia sobre mí. No leo textos mundanos y menos recomendables para que no me contaminen. Esos 2 libros están allí desde hace 2 años y no los he tocado. Y ahora también me causan repugnancia. ¿Los quemo? No, consérvalos. Ahora tenemos que seguir ilustrando el Evangelio a ese pobre mundo católico, que ya no sabe verlo como la perla celeste de toda la cultura sacra, la perla indispensable, insuperable. Pero luego, quizás te pida la extenuante fatiga para refutar esas obras erróneas. Solo yo puedo hacerlo. Oh, Jesús, pero entonces ¿cuándo me llevarás contigo? Jesús sonríe, me acaricia y calla. Entonces me dejas aún, por tanto tiempo en la tierra. ¿Crees que el mundo acogerá beneficiosamente tu don, el don que le haces en detrimento de tu pobre María? Es verdad, el mundo no apreciará mi don. Desde un punto de vista humano, ni sé si se lo merece. Pero he dicho, quizás lo haga. Pero tú lo sabes todo. Y digo solo lo que quiero. Quédate tranquila. No pienses en eso. Debes desear solo una cosa, hacer lo que quiere Jesús. Y, además, dime, ¿estás muy lejos de tener lo que tendrías en el cielo? ¿Qué es el paraíso? Es la posesión y el conocimiento de Dios. ¿Acaso ahora, aun siendo aún de carne, no me posees, no me conoces tan ampliamente que casi igual a la posesión y el conocimiento que tienen de mí, quienes ya son espíritus? Esa posesión y ese conocimiento los adapto a tu condición humana para salvaguardarte, para no reducirte a cenizas. Pero tú me posees, por lo tanto, puedes quedarte todavía un poco allí abajo y servirme. Y ahora basta. ¿No ves que ya no puedes más? Descansa. Yo estoy contigo y no te abandono. Saludémonos con el saludo de paz. Jesús, una sola respuesta aún y luego me quedaré tranquila. Diría que el libro que me ha traído el padre Fantoni, me llega propiamente de ti, aunque el estilo sea más simple y haya un error cuando habla de la peste. ¿Es tuyo verdaderamente? Sí, es mi palabra. Adapto el estilo a la capacidad de quien ha de recibirlo, pero la enseñanza es la misma. Y en cuanto a la peste, y en cuanto a los curiosos, ¿también quieres esa otra peste? ¿No te basta la peste de esta guerra? Cálmate. Obedece. De lo contrario, me iré. Pero sonríe y se queda. Puede imaginarse si no obedezco enseguida. 16 de noviembre, con el ánimo afligido por tanto egoísmo, por demasiado egoísmo que, siendo tal, retribuye con indiferencia lo que no ha sido indiferencia, oigo repetidamente la voz querida que me dice, ya en el dictado del 11 de octubre, había algunas referencias a estos obstáculos, a estos gastos, a esta ausencia de una bendición para una empresa que yo no puedo bendecir, porque está realizada contra la caridad, y contra una palabra ya dada hace unos meses y que ahora se finge olvidar, pero que yo no olvido. Hice ese dictado más para ellos, que para ti, y habrían tenido que meditar sobre él y aplicarlo. Ahora abre la Biblia. Encontrarás la repetición de amenazas. Abro la Biblia al azar. Se me presenta el capítulo 30 de Isaías, «Ay de vosotros, oh hijos desertores que hacéis planes sin mí, y urdís una tela que no corresponde a mi espíritu».
y acumuláis pecado sobre pecado, que os disponéis a bajar hacia Egipto, sin haber interrogado mi boca. He aquí por qué acerca de esto, he dicho en voz alta, no hay más que soberbia, no te muevas. Ve pues y escríbeselo, regístralo exactamente en un libro que sea un eterno testimonio, para los días que vendrán, porque este es un, que causa desdén, que no quieren escuchar la ley de Dios. Les dicen a los profetas, no hagáis profecías, y a los videntes, no veáis para nosotros la verdad, habladnos de lo que nos gusta. Dice Jesús, basta, no comento. Hasta es demasiado claro. Le pregunto, para mí no hay nada. Y él contesta, abre la Biblia más adelante. Abro. Y vuelvo a encontrar a Isaías, en el capítulo 62, versículo 11 a 12. He aquí que viene tu Salvador, trae consigo su recompensa y su obra está delante de él. Te llamarán la ciudad buscada, la ciudad no abandonada. Riendo y llorando beso su dulce mano y vuelvo a preguntarle, y luego, para los demás no hay nada. Lo habrá cuando estés mejor. Entonces habrá tanto, 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 como para haceros subir al tercer cielo a ti y a tu Padre Director. Y, diciéndolo, se ríe. Beso su mano otra vez y pienso en usted, que está tan feliz por las páginas sobre la Inmaculada Infancia de María y que todavía tendrá muchas más. 17 de noviembre. Acabo de hacer la Santa Comunión, que he ofrecido por mi regreso a casa y porque la familia Belfanti haga un viaje tranquilo. Mientras rezo sobre todo por Paola, a la que quisiera saber feliz tanto desde el punto de vista humano, como sobrenatural, tal como merece, reflexiono también acerca de Giuseppe. A menudo, muy a menudo reflexiono acerca de él y de su incongruente yo. Y me pregunto, ¿se habrá liberado verdaderamente? ¿Habrá tomado la buena senda? ¿Sabrá proceder por ella? ¿Y sabrá continuar en ella hasta morir como católico? Jesús, que no me ha abandonado nunca, en estos 7 días en los que he sufrido por el alejamiento de mis parientes, y su presencia me alivió este sufrimiento, del exceso que hubiera tenido, de modo que lo he considerado como un hecho desagradable, pero no mío precisamente, es decir, como un hecho que se ha producido, pero que apenas interesa, porque otras cosas nos preservan de él. Me dice, no te hagas demasiadas ilusiones. Es sincero, pero no tiene un carácter firme. Hay demasiado orgullo en él. Y el orgullo es el terreno en el que Satanás vuelve a apoyar su pie para emprender de nuevo su obra, en un corazón que le ha sido arrancado. Judas, y como él muchos otros, anheló sinceramente el bien y volvió sinceramente hacia el bien. Pero luego cedió a las tentativas del mal, que le acarició cuando parecía a punto de ser extirpado en él. Entonces, el mal comprendió que era el más fuerte y recobró la audacia y la vida. La posesión demoníaca es la enfermedad, que provoca más recaídas, solo en un ser humilde muere de verdad. Pero es muy difícil que un poseído sea humilde, porque la primera semilla que siembra Satanás, es la soberbia. Pero tú has dicho que le amas, porque ves que sigue la verdad de modo sincero y voluntarioso. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué significa? Ahora es así. También Judas era así cuando venía a mí, con la intención de ser mi discípulo o de volver a serlo. Mas luego, ya lo has visto. ¿Cuántos Judas hay? ¿Cuántos infelices hay en todas partes? Los hay en las casas, en las oficinas, en los conventos. Los superiores deben aguzar los ojos del espíritu, poner mucha atención. Díselo al padre Migliorini. No siempre estos desgraciados quieren ser tales, mas no son suficientemente fuertes y firmes. El superior debe vigilar y sostener, y también debe vigilarse. ¿Respecto a qué cosas debe hacerlo? Se trata de muchas cosas. Debe poner atención al elegirles para cargos especiales o para especiales ocupaciones, debe poner atención al hacerles partícipes de datos secretos, especialmente si se trata de jóvenes, tan poco preparados en la época actual. ¿Dónde están los semejantes a Juan de Zebedeo? ¿Dónde están los diáconos como Lorenzo? Atención, atención, atención. Mas ahora basta, quédate en mi paz. 23 de noviembre, estoy turbada. No es la primera vez, desde hace algún tiempo, que advierto la señal de que alguien no obra honestamente hacia mí. Siempre he callado este hecho en lugar de confiarlo y siempre he rechazado esta señal. Pero ahora es demasiado apremiante.
No sé de quién se trata. ¿Es hombre o mujer? No lo sé. Sé que hay alguien que obra en cuanto a mí, de modo hipócrita e incorrecto. Pero si lo hiciera solamente hacia María Valtorta, no sería nada malo. Lo que temo es que lo haga hacia el portavoz. Me esfuerzo por no dar un nombre a este ser hipócrita y sin respeto por Jesús. Pero si obro así porque no tengo pruebas y no quiero faltar a la caridad cultivando dudas, pues Jesús dice que también la sospecha es falta de caridad, y así lo ha expresado 2 o 3 veces en las escenas evangélicas, no quiere decir que, aún involuntariamente, uno que otro nombre no se insinúe en mi mente, como el del probable autor del mal. Le digo esto, porque no guardo secretos para con usted y porque pienso que es oportuno que también usted conozca este hecho. Lamentablemente, nada lograremos impedir. Pero será útil saber que lo he advertido anticipadamente. Estoy muy turbada, lo repito. Estoy turbada por este hecho. No me turba ninguna otra cosa. Jesús no me abandona. ¿Y qué lecciones les da a todos? ¿Con qué respeto tutela el secreto? Ya no tengo la libertad de ver y oír. El hecho de estar aquí, sola con Marta, me impone la presencia de amigos y conocidos y Jesús, que no quiere que se descubra a su portavoz, calla. ¿Cuánto hay que aprender de este silencio? Pero conmigo, en lo íntimo, ni calla ni se ausenta, por el contrario, me colma de caricias. Alguien preguntará, ¿por qué no habla y te envía visiones de noche? Porque estoy muy enferma. María se está muriendo y Jesús es compasivo. Él no usa la manera dura, yo digo la manera indelicada y prepotente, porque tiene delante a una que lo ama. Lo hace cuando ve la necesidad. Pero no se divierte atormentando. Aquí también, ¿cuánto hay que aprender? 25 de noviembre, como para escribir. Ayer, desde las 6 de la mañana, hasta las 19, no tuve un solo minuto, insisto, un solo minuto de libertad. Como Marta tenía que ir a Luca, vino la señora Lucarini, se fue a las 9 y la sustituyó Alba Sorbi. Cuando Alba se fue, vino Enzo Lucarini, que se fue a las 15, cuando volvió Marta. Marta todavía preparaba la sopa, porque yo estaba en ayunas, cuando vino la señora Pellini. A ella se agregaron más tarde el señor Lucarini, su hijo y su mujer y, posteriormente, el grupo formado por el doctor Linspaere, su mujer, su hija Rosana y su nieta Alba. De este modo, en el cuarto había 10 personas. Por fin, a las 19, se fueron todos y pude lavarme. No agrego nada más. He dicho estas cosas para que se juzgue si es posible que yo pueda escribir y, para que se comprenda en qué estado me encuentro por la noche, después de ese verdadero carrusel de personas. Ah, me olvidaba. Después de las 19, cuando apenas había acabado de lavarme, llegó la hermana de la dueña de casa con la nietecita, pues se sentía obligada a hacerme compañía, mientras Marta preparaba su cena. ¿Qué le parece? Son 14 horas de esclavitud y fatiga, tras las cuales quedo sin aliento, sin pulsaciones y me precipito como una piedra, en las profundidades de este sopor, del que despierto entre atroces espasmos, hacia las 3 de la madrugada. Todavía queda alguien que juzga, que debo tener aún más paciencia. Por cierto, ese alguien no es Jesús. Le aflige que haya que esperar tanto para nuestra tarea. Pero dice, y lo repetía poco antes, esto les servirá a muchos. En verdad, no sé en qué, o en cuáles sentidos les servirá. Me hizo una promesa. Le dije, Jesús, cómo me gustaría ver la ceremonia de tu mayoría de edad. Y él me contestó, será lo primero que te daré, tan pronto como podamos ser nosotros, sin que se altere el misterio. Y lo colocarás después de la escena que te di, recientemente, la de mi madre, mi maestra y también maestra de Judas y Santiago. Tienes que colocarla entre esta y la de la disputa en el templo. Se quedó callado por algunos instantes, mientras sonreía y me acariciaba. Luego se puso serio, su expresión se hizo severa y dijo, te daré, si veo que quien está más cerca de ti, no obra mal para con mi don, y mi instrumento. No es posible exigir que todos respeten los dictados y al portavoz. No es posible exigir que todos tengan respeto y caridad. Pero hay que pretenderlo, al menos, de los que, por estar en contacto contigo, deben comprender, siempre que sean rectos, todo lo sobrenatural que encierra este hecho,
y comportarse con él, en consecuencia. Tú no eres nada. Mas yo te he llamado a esta misión. Te he formado para ella, velando también sobre tu formación mental. Y también te he dado facultades no comunes de redacción, porque lo necesitaba para hacer de ti la persona capaz de ilustrar las escenas evangélicas o místicas, en las que yo hablaría o actuaría por mí mismo o a través de mis siervos. Yo te he crucificado en tu corazón devoto y en tu carne precisamente, por esto, para que quedaras libre de cualquier esclavitud afectiva, para que fueras dueña de todo el tiempo, para que dispusieras de todas las horas, como no puede hacer el que está sano. He reducido a la mínima expresión tus necesidades fisiológicas, en cuanto a la alimentación, al sueño, al descanso, por esto. Te tengo, en un cuerpo atormentado y desgastado por 5 graves y dolorosas enfermedades mayores, y otras 10 menores, he aumentado la energía para llevarte a poder hacer, lo que una persona sana y bien nutrida no podía hacer, por esto. Quisiera que se interpretara esto, como una señal segura. Mas esta generación árida y perversa no entiende nada. Pero cuidado, que el Señor no dé una señal de castigo. Puedo hacerlo, si quiero. Y sé que te dejaría contenta, pequeño Juan, mi pequeño amor. Podría llevarte conmigo y dejar que estos, que no tienen respeto ni fe, o que tienen apenas un vislumbre de fe y de respeto, se afanen por recoger las migajas de lo que estaba dispuesto a darles, pues son migajas, si se considera la mole de la tarea, que tendría que hacer cumplir. Pero en tu nada, entré y dije, mira, habla, escribe. La nada se ha convertido en mi instrumento. Y lo que es mío, está siempre consagrado y debe ser tratado como cosa consagrada. Escucha esta parábola: un orfebre posee varios cálices de plata, algunos están repujados y tienen artísticas incrustaciones de oro y de piedras, otros basan su hermosura solo en el metal liso, y en la forma elegante de cono invertido, como si fuera la corola de un lirio, sobre un tallo sutil. Llegan compradores y observan. Hay muchos señores pudientes que compran esos cálices para sus suntuosas moradas. Eligen los más bellos, los repujados, completamente cubiertos de incrustaciones y gemas, y se los llevan. Por último, un humilde sacerdote compra con el óvulo de sus feligreses un sencillo cáliz de plata. Es el más simple, humilde como lo es él y como lo es la iglesia en la que es párroco, humilde como la pequeña suma recogida con las dádivas y acumulada moneda tras moneda. El pobre cura se va con su tesoro. Se regocija pensando que Jesús descenderá con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad, en ese cáliz nuevo, más digno de él, que es el Santísimo, que el otro, ya deteriorado por innumerables años de uso. Está impaciente esperando que llegue el domingo por la mañana para poder usarlo, para apoyarlo sobre el mármol sagrado, y pronunciar las palabras santas: este es el cáliz de mi sangre. Oh, qué santo es ese cáliz para sus ojos y para los de los que creen, porque en él la fe ve la sangre de Jesucristo, el Salvador, el Verbo de Dios, el Hijo del Eterno Padre. Ese cáliz no resplandece por la plata nueva y reluciente, sino por toda la luz que encierra en él. Dime pues, si un ladrón penetrara durante la noche, sea en las ricas moradas a las que fueron llevados los magníficos cálices, sea en esa iglesia donde, en un modesto armario está guardado el sencillo cáliz, que espera ser usado al alba en la misa cotidiana, ¿cuál sería el robo mayor? ¿El de los ricos cálices? No este. Porque ya no es robo, es sacrilegio. Al descender en este cáliz, lo ennoblecí con una nobleza que va más allá y supera cualquier otra nobleza en términos de precio, trabajo, material, belleza. Es sagrado porque yo lo he elegido, y debe ser considerado sagrado, y debe ser usado como una cosa sagrada. Con respeto. Quien tenga oídos para entender, que oiga. Ahora basta, el pequeño Juan está agotado y, aunque está más contento porque ha obtenido algo, eres una gran mendiga. Pero aún más agotada. Descansa. Ve en paz. Aprende a saludar como te enseñé. Lo haces muy raramente y te olvidas siempre de comenzar de ese modo tus cartas. Recuérdalo. Que mi paz sea contigo. Tiene razón. Me olvido de hacerlo, a pesar de que me gusta mucho. Soy una desmemoriada. Me disgusta mucho advertir que Jesús está descontento. Está descontento por algo,
¿Qué sucede en el ambiente más cercano a nosotros? De eso estoy segura. ¿Qué prisa tengo por ver esa nueva escena de su infancia? Oh, mi Jesús, para que pudiera escribir esto, me ha hecho empezar antes de que rayara el día, porque después ya no hay más libertad. Ahora son las 8 y comienza el ir y venir. 28 de noviembre, sigue el exilio y sigue el silencio, para los demás. Luego le diré personalmente, lo que me ha dicho Jesús a este respecto. No hay peligro de que se me olvide. Pero es algo que debe decirse personalmente, algo demasiado delicado como para confiarlo a un escrito. Sé cómo debo comportarme. La semana pasada no pude hacer de ningún modo la hora de la dolorosa. El viernes fue ese delicioso día que le describí. Debido a ello, el sábado estaba agotada y por la noche caí en un sopor, que solo terminó al alba en cuanto al letargo absoluto, pero que, como aturdimiento, se prolongó casi hasta las 8 de la mañana del domingo. Y por eso no pude hacer nada. Lo lamento porque, desde que soy servita, nunca he dejado de hacer esta compañía a la Virgen Dolorosa. 29 de noviembre, le hago una pequeña crónica penosa. Y siento la necesidad de aclararle que, probablemente, le parecerá pueril. Pero no es así para mí que, desde hace años, conozco la veracidad de mis sueños. Hace 8 días, es decir, el 22 de noviembre, justo en esa noche anterior a la ida de Marta a Luca, para informarse acerca del permiso de transporte para nuestro regreso, durante la breve sonolencia que precede al alba, sueño que camino, a pie, por Viareggio junto con Marta y que encuentro por la calle a Padre Pío, o a un franciscano, pero para mí, que era el Padre Pío, que me mira y dice como hablando consigo mismo, pero, qué amargura, haberse acostumbrado a la idea del regreso y tener que aguardar tanto. Un poco resentida y emocionada, me vuelvo y pregunto, ¿qué dice? Me responde, no tiene importancia. Decía que es amargo acostumbrarse a la idea del regreso y tener que aguardar tanto. Lo dice 2 veces y luego desaparece. Me despierto agitada y le digo a Marta, ya verás cómo no consigues nada. Marta responde, pero no, Padre Pío ha venido a decirle que el atraso ha sido amargo pero que ha terminado. Pero insisto, no, verás que el atraso comienza ahora. Le vi demasiado triste mientras pronunciaba esas palabras. Sentía compasión por mí. Marta va a Luca, y se entera de que no se puede partir hasta después del 30, porque han negado los permisos. Y pasan 2 noches. Tengo otro breve sueño, es el 24 de noviembre y, en el sueño me parece que voy yendo hacia Viareggio, y que sigo o mejor, precedo, al camión que transporta los muebles. Pero hay todo tipo de obstáculos que hacen que el camión se retrase y, al final, no puede proseguir. Veo frente a mí, un toro furioso. Me salvo a duras penas refugiándome en una casa, que es la de la señora Sacconi de Viareggio. La señora se queda asombrada, de que yo haya podido transitar por la vía Aurelia, pues me dice que siempre está estremecida por los cañonazos. En efecto, se oye el cañón. Me dice además, no es prudente estar aquí. Yo, ya que estoy, me quedo. Pero el que pertenece a otra zona, es conveniente que esté fuera de aquí. Y van 2. Pasan otras 2 noches. Ayer por la noche, era 27, sueño con una hermana de Giuseppe que murió hace muchos años y con la que yo nunca había soñado, ni de viva ni de muerta, a pesar de que había estado con ella durante 2 años y que la quería mucho. En el sueño me parecía que yo estaba esperando a Irma o a María para partir con ellas para Viareggio. Se trata de las otras 2 hermanas de Giuseppe, que viven aún, una en Villevano y la otra en Mirandola. Pero no llegan ni Irma ni María. En cambio, veo que entra Amelide, la hermana muerta. Me sorprendo y digo, ¿tú aquí? Yo estaba esperando a Irma o María para partir. Me responde, ellas no pueden venir. Yo puedo ir a donde quiero. Toma, te he traído estos 2 panes porque te vendrán bien. Tienes que esperar todavía 2 veces, subraya mucho la palabra 2. En efecto, me da 2 panes, aproximadamente de medio kilo cada uno. Uno es apetecible, está intacto. El otro está medio estropeado y mordisqueado. Y van 3. ¿Y qué decir de esta noche? Es la noche entre el 28 y el 29.
Ayer el sopor me había tumbado ya a las 17:30, haciéndome sufrir muchísimo, y luego terminó hacia las 20:30. Seguí sufriendo y agitándome casi hasta medianoche. Luego me quedé dormida y me desperté, cuando acababa de tocar la 1. Me parecía que tenía que partir para Viareggio, porque habían bombardeado enérgicamente Pontedera y toda la zona era insegura. De pie delante de la ventana de este cuarto, le decía a Marta, para estar poco seguras aquí, da lo mismo estar poco seguras en Viareggio, vayámonos allí. Al menos estaré en mi casa y tendré cerca al padre Migliorini. Una voz masculina me dice desde la puerta, no puedes ir allí. Me vuelvo y veo, erguido en el umbral, al padre Giuseppe Giurlani, el ex párroco de San Paolino, que murió varios años atrás. Avanza sonriendo, con suma naturalidad, y repite, no puedes ir allí. No lo permiten porque cañonean frecuentemente, en especial en tu zona. Los cañonazos están dirigidos casi siempre hacia el rectángulo encerrado entre la plaza del Hospicio o de la Fuente y la Vía Aurelia, los lados cortos, y la calle Vespucci y la calle Mazzini, los lados largos. Cañonean especialmente esa zona y tú, en tu estado y con un corazón tan enfermo, no puedes ir allí. Siempre te he querido mucho, porque eras una de mis mejores feligresas y no quiero que te pase nada malo. Pero dicen que son proyectiles pequeños y que causan poco daño. Ah, no, ahora se trata de proyectiles de gran calibre y donde caen, dejan muerte y ruinas. Los últimos han caído justamente cerca de tu casa, en el triángulo formado por el chalet de los Andreotti, en la calle Veneto, frente a la calle Raffaelli, la casa de San Miniatelli, en el fondo de la calle Leonardo da Vinci, y la casa de los Soccani, también en la calle Leonardo da Vinci. ¿Quieres que se te arruinen todos los muebles, después de haber gastado tanto para salvarlos? Pero el padre Migliorini me escribe que vaya tranquilamente porque no hay peligro, y otros me dicen que son cosas de poca importancia. Que te digan lo que quieran. La verdad es la que te digo yo. Pobre María, entre todos los que te rodean, no hay uno que te diga la verdad verdadera. Unos no la dirán por un motivo y otros por otro. Pero yo no tengo ningún motivo en especial. Te quiero porque lo mereces y quiero defenderte. Hazme caso. Ten paciencia. ¿Qué puedes hacer? Te has quedado tanto tiempo aquí, quédate todavía un poco. Y, además, no te dejarían entrar. El gobernador no quiere víctimas humanas. Me bendice y desaparece. Me despierto llorando. Y no logro quitarme esta impresión, hasta el punto de que le cuento el sueño a Marta apenas se despierta y luego, a las 11, se lo cuento al señor Lucarini y a las 15 a su mujer. A las 17 llega de Lucca, Enzo Lucarini. Había ido allí para solicitar el permiso del camión. Nos trae noticias de los cañoneos, que han causado ruinas y víctimas, en la zona vecina a mi casa, en las calles Vinci y Frati, y dice que no ha hecho ningún trámite porque personas serias, de las que puede afirmarse con seguridad que no son exageradas, se lo han desaconsejado. Entre ellas, estaba también el padre Fantoni. Me quedo triste y desalentada, y a las 20, Marta me anuncia la muerte del doctor Lapi. Esta noticia la trajo el viernes 24 el doctor Vinspaere, que fue su colega y amigo y en cuyos brazos murió. Fue él quien aconsejó que me lo dijeran con cautela, dado mi estado. El mismo doctor Vinspaere no tuvo el coraje de decírmelo. Murió en Córcega, en una emboscada, el 26 de octubre de 1943, 22 días después de mi mamá. Recuerda, padre, cuando le decía que no iba a quedar impune la angustia que el doctor me causó, por descuidar a mamá hasta el punto de provocar su fin, entre graves sufrimientos, porque mostró evidente negligencia tanto en diagnosticar, como en curar la fractura costal que sufrió mamá, el 5 de diciembre de 1942. En enero de 1943, también él se fracturó una costilla y allí empezaron los castigos, por haberse alejado de su puesto sin autorización y todo lo demás, Córcega, la muerte. Siempre he rezado por él, persona buena y muy humana, por él, que no estaba entre los peores, ni como hombre ni como médico. Y más aún he rezado por su niñito, al que adoraba, y por su pobre mamá,
que ya ha perdido 2 hijos, en la guerra de 1915 a 1918 y que encontraba absoluto consuelo en su Lamberto. Pero hacía meses que yo venía soñándole, he soñado con él 5 veces, y siempre le veía tan demacrado, macilento, envejecido, encorvado, triste, que había tenido la certeza de su muerte y de su purgatorio, al menos, esperemos que esté en el purgatorio. Ahora rezaré para que descanse en paz. Me duele pensar que no le veré más. Para mí era como un hermano. Por 9 años me curó con paciencia y amistad. Y, en verdad, también con provecho. ¿Quién se habría comportado como él? ¿Cuántas veces se interpuso entre mamá y yo, para calmar sus delirios, que agravaban mi estado? Lo hizo también 6 días antes de partir. Su antipatía por mamá, se debía al hecho de que él, más que todos los demás por ser médico, comprendía que por lo menos el 60% de mi mal, era a causa de la tortura moral, que yo había sufrido desde la infancia, debido al carácter de mi madre. Pero, aún así, yo no quería que la descuidara, porque su vida era entrañable para mí. Era un tormento que era también mi amor. Me duele también que por su lentitud, padre, lo haya dejado escapar sin interrogarle sobre mí, y sin hacer que le diera un certificado que otro médico podría hacerlo tan exactamente como la Pi, que llevaba 9 años viniendo, 3 y más veces al día, y que sabía todo el proceso del mal, sus formas, mi paciencia, y los sufrimientos de los muchos males que me asolan, y la familia y amigos que tenía a mi alrededor, zarza entre las espinas. Eran un enmarañado zarzal. Lapi sabía todo esto. Y, dado que era muy honesto, habría podido exponerlo de modo exhaustivo. Ahora él está muerto. Y también esta prueba se ha perdido, como la de la mucha correspondencia, que usted me ha dejado destruir, esperando a decir que la deseaba, cuando ya estaba quemada. Muchos de mis amigos han muerto. Y son pruebas que faltan. Pero son pruebas para quienes las pruebas solo sirven para probar su incredulidad. Basta, de lo contrario, me desmayo. Estoy muy mal.